la gracia de penetrar en el misterio de Cristo. En la primavera de 1526, Juan se encuentra ya en Sevilla, decidido a embarcar como misionero a América. Sevilla era entonces la ciudad más importante de España y una de las más grandes y activas de toda Europa. Una hoguera palpitante de vida en todos los aspectos. Juan se ha puesto al habla con el dominico fray Julián Garcés, nombrado primer obispo de Tlaxcala, que llegará a ser una gran figura y uno de los padres de la Iglesia mexicana, defensor de los indios. Este obispo no partirá para su diócesis hasta 1527. En este tiempo de espera, Juan no pierde el tiempo, ni lo aprovecha para nada personal. A él le urge dar a conocer a Jesucristo, continuar su obra con su ejemplo y su palabra. No hay tiempo que perder, y en Sevilla encuentra campo abundante para sus ansias apostólicas. Mientras esperaba la fecha de embarcar, Dios dispuso que se encontrara con el fervoroso y ejemplar sacerdote Hernando de Contreras, que estuvo en Alcalá cuando realizó sus estudios. El encuentro en Sevilla con este hombre evangélico fue el instrumento del que Dios se sirvió para dar a su vida una orientación inesperada. Y sin duda, de él aprendió muchas tareas apostólicas. Alguna afinidad espiritual debió de descubrir Contreras en el joven Juan de Ávila, a juzgar por lo que en la vida de éste nos refiere fray Luis de Granada. Los días que estaba guardando por tiempo para su viaje a las Indias, yendo cada día a decir misa a una iglesia, la decía con tanta devoción y reverencia, y con tantas lágrimas, que oyéndole el padre Contreras, persona de mucha reputación y virtud, movido con esta ocasión, comenzó a comunicarse y querer saber de él el intento que tenía. Y conocido su propósito, trabajó por apartarle de él, diciéndole que harto tenía que hacer en Andalucía, sin pasar la mar. Pronto decidieron vivir juntos. El mismo Juan le contó a uno de sus familiares cómo vivía en estos primeros tiempos. Vivían en una casa destartalada, entregados a la pobreza más dura y a la más exigente mortificación. Su ocupación preferida era la oración. Su comida era siempre fría: leche, granadas y alguna otra fruta que compraban a los vendedores de la calle, con parte de las limosnas que recibían. En la casa no se hacía fuego ni para preparar la comida, ni para resguardarse del frío húmedo de los meses de invierno. Los dos fueron estímulo el uno para el otro. Hernando de Contreras vivía dedicado a la enseñanza del catecismo a niños y pobres, al reparto de limosnas entre los más necesitados, a la dirección espiritual de algunas personas que acudían a pedirle consejo en las cosas del espíritu, y al rescate de cautivos en el norte de África. Este sacerdote sevillano pronto comprendió la calidad espiritual de su compañero. Contreras trató de hacer desistir a Juan de Ávila de su intención de abandonar España para ir a América. Se lo rogó con razones apremiantes, haciéndole ver lo mucho que se podía hacer en Andalucía. Juan se resistió. Su decisión era firme y estaba ya comprometido con el obispo de Tlaxcala. Allí estaba su puesto. A la reiterada petición de su amigo, siempre contesta con la misma negativa. Entonces no lo dudó y se dirigió al arzobispo de Sevilla, don Alonso Manrique, el cual manifestó deseos de conocer a aquel sacerdote tan recomendado por su querido y admirado Contreras. Tan buena impresión recibió de este primer encuentro que le expresó su deseo de que se quedara en Sevilla. Este joven sacerdote manchego se mantuvo firme en su decisión. Sólo aceptó cuando el arzobispo, en virtud de santa obediencia, le ordenó quedarse. Aquí se ve lo que busca Juan.
Sin queja, sin amargura, obedeció. La voluntad de Dios se había manifestado con toda claridad por la voz de su representante. El arzobispo Manrique quiso oír al sacerdote tan ponderado de Contreras y le mandó predicar en la iglesia del Salvador el día de Santa María Magdalena, asistiendo él junto a lo más representativo de la ciudad. El mismo Juan contó después a uno de sus discípulos que se había sentido muy apurado antes de subir al púlpito, y con gran vergüenza. Al verse así, levantó los ojos a un crucifijo que allí estaba, diciendo estas palabras: Señor mío, por aquella vergüenza que vos padecisteis cuando os desnudaron para poneros en la cruz, os suplico que me quitéis esta demasiada vergüenza y me deis vuestra palabra para que en este sermón gane alguna alma para vuestra gloria. Esto es lo que le interesa a Juan de Ávila: llevar las personas a Jesucristo. Y así le fue concedido. Los que le escucharon quedaron maravillados, viendo el espíritu y fervor con que predicó. Al terminar, le felicitan en la sacristía, a lo que él contestó con toda sencillez: Perdonen vuestras mercedes si no tomo en consideración los honores que me hacen, pero es el caso que eso mismo me decía el diablo al bajar del púlpito. Sabe descubrir cómo la tentación de la vanagloria fácilmente nos acecha ante los éxitos. Cuando al día siguiente fue el padre Contreras a visitar al arzobispo, éste no pudo menos de manifestarle su alegría y le dice: «Gran negocio hemos hecho en detener a este gran varón en Sevilla». Y en Sevilla se queda, dedicándose a su tarea sacerdotal, con la entrega que le caracterizará siempre. Pronto se extendió por toda la ciudad la fama de santidad del nuevo predicador. Acudía con frecuencia a los hospitales, cárceles y escuelas para explicar los puntos fundamentales de la doctrina cristiana. Las calles y las plazas se llenaban para oír su ardiente y fervorosa palabra. Su excelente memoria, su acogedora presencia, sus profundos estudios, el desprendimiento absoluto de los bienes de la tierra, su total falta de ambición y, sobre todo, la continua oración que practicaba, le otorgaron una gran autoridad, porque nada hay que arrastre y convenza más que el ejemplo. El pueblo sencillo mira siempre a la persona que difunde el mensaje evangélico y se siente más seguro y estimulado cuando ve que su vida se ajusta a lo que dice. La santidad personal ejerce un influjo palpable en la salvación y santificación de los demás. Muy bien conocía y practicaba Juan de Ávila la exhortación del apóstol San Pablo: «Sé modelo para los fieles en las palabras, en el trato, en la caridad, en la pureza de vida». Así vive él, y aquí radica el secreto del éxito en su apostolado. Cuando hoy nos inquietamos tanto por lo difícil que resulta llevar el mensaje evangélico a los hombres de nuestro tiempo, la frialdad con que lo reciben y el poco cambio que se experimenta en sus vidas, quizá nos tendríamos que preguntar no sólo cómo predicamos, sino muy especialmente cómo vivimos. Este es el gran reto para convencer a los demás de lo que nosotros creemos. Con ocasión de esta estancia en Sevilla, Juan empieza a relacionarse con los padres dominicos del Colegio de Santo Tomás. Este acercamiento a los dominicos le proporcionará la posibilidad de completar sus estudios de teología. Pero su acción apostólica no se detiene y se extenderá por la provincia. Pronto extendió su acción apostólica a otros pueblos del arzobispado como Alcalá de Guadaira, Lebrija, Jerez, Palma, Utrera
y sobre todo en Écija. Écija era, y es, ciudad populosa e importante. Ella va a ser ahora el centro de las actividades pastorales de Juan en estos años, a partir de 1527. No es que estuviera siempre allí, porque se desplazaba a otros pueblos, pero era como el lugar de su residencia. Empieza su misión pastoral con grandes deseos, con mucha ilusión y con una gran entrega, pues no escatimará ningún sacrificio. Es un apóstol que se ha comprometido sin condiciones. No le faltarán desengaños, que tampoco le detendrán en su caminar hacia Dios. Su vida se caracteriza siempre por un gran equilibrio. Y para comprobarlo no tenemos más que ver qué es lo que hace. Lleva una vida recogida, de oración y de estudio. No acepta limosnas por su trabajo. Pide que se lo den a los pobres. Organiza colectas para ayudarlos y para dotar doncellas y para enviar a estudiar a jóvenes necesitados. Enseña el catecismo a los niños. Y predica en iglesias y plazas, conmoviendo a la gente y moviéndoles a la conversión. Enseña a hacer oración a grupos de personas adultas. Su acción pastoral va encaminada a conseguir el verdadero arrepentimiento de los pecados y un mayor compromiso evangélico. Comienza a agrupar discípulos. Serán sacerdotes principalmente. Uno de los primeros fue don Pedro Fernández de Córdoba, un sacerdote ejemplar que le será fiel siempre. Don Pedro tenía una hermana, doña Sancha Carrillo, doncella casi adolescente, agraciada y favorecida del mundo, que hacía poco había sido nombrada dama de la emperatriz Isabel. Las joyas, los vestidos, los perfumes y todo lo que fomenta la vanidad constituían la única preocupación de esta jovencita, que contaba poco más de 14 años. Ahora, en la primavera de 1527, va a partir a la corte. Su hermano consigue que antes se confiese con el padre Juan de Ávila, que acaba de llegar. Fue en la iglesia de Santa María, y fue una confesión histórica por los frutos que de ella se siguieron. No sabemos lo que le diría. Lo que sí sabemos es que cuando se levantó del confesonario había cambiado por completo. Renuncia a ser dama de la emperatriz y vivió apartada en su casa, dedicada a la oración y la penitencia. Solo salía para oír misa y recibir los sacramentos. Su vida será una ascensión constante de gracias divinas, extraordinarias muchas de ellas, y de virtudes heroicas. Fue una gran conquista de Juan de Ávila y la supo dirigir con gran acierto. Para ella escribirá el Audi Filia, cuyas orientaciones ella siguió, y lo estimaba tanto que le llamaba mi tesoro. El confesonario y la dirección espiritual fue la ocupación diaria de este sacerdote manchego. Con todo, su ministerio principal continúa siendo la predicación. La popularidad de Juan de Ávila sigue creciendo. Cuando él predica, se llenan las iglesias. Durante su estancia en esta ciudad, da también unas lecciones comentando la carta a los hebreos. Su magisterio bíblico, al que tan inclinado estuvo siempre, comienza ya en estos primeros momentos de su apostolado. Se entrega a su tarea apostólica con todo el ardor de un corazón joven que lo ha dejado todo: hacienda, títulos académicos, la posibilidad de situarse bien en el nivel eclesiástico. A todo ha renunciado con gusto por seguir a Jesucristo. Como San Pablo, solo quiere ser siervo y apóstol de Jesucristo. Pero no le faltaron enemigos, hombres que pronto iniciarían su calvario. Estaba un día para subir al púlpito de la iglesia mayor. Vino un clérigo comisario de bulas y le dijo que no predicase aquel día, porque iba a predicar él. Juan de Ávila bajó al instante con mucha humildad,
sin manifestar ninguna queja. Los caballeros y señoras, estaba allí representada toda la ciudad, levantándose de sus asientos, le pidieron al clérigo dejase predicar al padre y que él publicaría al terminar la bula, ya que toda la ciudad estaba allí porque quería oír al padre Juan de Ávila. No se rindió, a pesar de los ruegos de todos, y entonces, dejándole solo, cogen al padre Ávila y lo llevan a una iglesia fuera de la ciudad, en la que le hacen predicar el sermón que en la iglesia mayor no había podido pronunciar. Esto molestó mucho al clérigo comisario de bulas, y por la tarde, estando en la plaza y viendo venir al padre Ávila, se fue hacia él y le insulta, llamándole hipócrita, fingido, engañador y alborotador del pueblo. Juan calla, y cuando el otro acaba le pide perdón con toda humildad. Por toda respuesta, y delante de toda la gente, le dio una bofetada. Este hecho pone de manifiesto que, como suele ocurrir con demasiada frecuencia, la presencia de los santos suele molestar a quienes han pactado con otro nivel de vida. Y algunos clérigos y ciertos vecinos, a quienes no les gustaba la libertad que Juan de Ávila demostraba en la reprensión de sus pecados, sobre todo en materia de dinero y de abusos contra los pobres, se unen para vengarse de él y le denuncian a la Inquisición. La Inquisición tenía uno de sus tribunales más importantes en Sevilla. Los tiempos se iban poniendo cada vez más recios. A la Inquisición le preocupaban los falsos conversos, pero también los alumbrados, los casos de iluminismo, la aparición periódica de brotes luteranos, particularmente en Sevilla y Valladolid, y sobre todo, la necesidad de salvaguardar la pureza de la fe, misión confiada a la Inquisición. Esto explica que cualquier denuncia que recibiera era enseguida atentamente recogida. En 1531, Juan de Ávila es denunciado a la Inquisición por gentes oscuras, clérigos y seglares de Écija y alguno de Alcalá de Guadaira, que le han oído frases que decían les escandalizaban. Por esta dura y dolorosa prueba tiene que pasar este joven predicador, quien iba a experimentar en su propia persona esa ley misteriosa de la providencia, por la cual Dios purifica en el crisol de la tribulación a quienes quiere unir a Él. El proceso del padre Juan de Ávila vino a demostrar, por una parte, la rectitud e independencia con que procedió la Inquisición, y por otra, la heroica paciencia, la profunda humildad y la entera fidelidad del acusado a la Iglesia. Algunas de las acusaciones que se recogen en el proceso informativo son que cerraba a los ricos las puertas del cielo, que ofendía con sus palabras la fama de algunas personas, que daba a los textos de la Escritura un sentido nuevo, que despreciaba las oraciones vocales y que había defendido públicamente en el púlpito y por las calles algunas proposiciones heréticas. Estas y otras semejantes eran las acusaciones que presentaron contra él, y se pondrá de manifiesto que salían de personas que no le querían bien. Pero ante la gravedad de las acusaciones y la autoridad de algunos de los denunciantes, los jueces, en el otoño de 1532, dictaron auto de prisión contra Juan de Ávila, quien tuvo que permanecer en las cárceles de la Inquisición sevillana durante casi un año. Hay que tratar de penetrar en el interior de este sacerdote para percibir lo que para él supuso esta prueba tan humillante,
en un hombre de tanta fidelidad a la Iglesia. Y la incertidumbre de no saber cómo se va a resolver. La Inquisición no era una broma, y su incidencia social era muy fuerte, y más tratándose de un sacerdote joven, ilusionado con su apostolado sacerdotal. Su fama como predicador sufrió un duro golpe. Pero Juan vive lo que enseña. Ni los éxitos le habían envanecido, ni la persecución le deprimió. Cristo sigue siendo su modelo, y a él quiere imitar y seguir en la prosperidad y en la tribulación. La gracia de Dios y la grandeza de su alma hizo que desde el primer momento encajase bien este sufrimiento y creciese su confianza en Dios. Por eso, cuando, temiendo algún desenlace desagradable en el proceso, le dijeron que su causa ya estaba en manos de Dios, él contestó con pleno convencimiento: «Pues no puede estar en mejores manos. Dejémosle obrar. Nada hay que temer de los hombres». Apenas tenía 32 años, y era su segundo retiro prolongado. El primero fue como respuesta a una llamada particular de Dios. En este segundo, es también Dios quien le llama, pero a través de unas causas segundas, dolorosas, en las que él sabe descubrir su mano amorosa. En estos meses de forzada inactividad apostólica, se entregó de lleno a la oración. Para ella, no necesitaba libros. Sabemos que conocía muy bien la Biblia y se sabía casi de memoria los Evangelios y parte de las epístolas de Pablo. Para confirmar esto, tenemos un testimonio valioso, lleno de ingenuidad, pero que dice mucho de su conocimiento de la Sagrada Escritura. Cuando San Ignacio fue informado de los deseos que Juan de Ávila tenía de entrar en la compañía, dijo ante otros padres: «Ojalá tal hiciera el maestro Ávila, que le trajéramos en hombros como el arca del testamento, por ser el archivo de la Sagrada Escritura, que si ésta se perdiese, él solo la restituía a la Iglesia». Y no hay más que leer sus escritos para comprobar con qué facilidad brotan a su pluma los textos de la Escritura. Pues no es difícil pensar cómo aflorarían, no en su memoria, sino en su corazón, textos que respondiesen a la situación por la que atravesaba. Jesús era su maestro. Juan puede contarse entre el grupo de discípulos de los íntimos, a quienes Jesús invita a participar de una manera especial en su misterio. San Marcos, en su Evangelio, dedica como una primera parte de la predicación de Jesús a hacer comprender el misterio del reino a sus oyentes. Pero hay una segunda parte en la que Jesús no habla de comprender el misterio del reino, sino de entrar en el misterio del reino. Y además, esta enseñanza ya no es para todo el mundo. Ahora es para los íntimos. Es Jesús quien ha invitado a Juan a este retiro, con un matiz doloroso. Pero sin duda, en su corazón brota el deseo del que habla San Pablo, y que él hace suyo, porque lo que Juan desea es conocer a Jesús, el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, para hacerse semejante a él en su muerte. En este retiro al que Jesús invita a sus íntimos, ¿qué les enseña? Les va a decir que el Hijo del Hombre debía padecer, que va a ser perseguido, que va a ser entregado a los escribas y fariseos y que le darán muerte. Se lo dice abiertamente, con unas palabras extremadamente claras y extremadamente duras, que van a echar por tierra los planes que los discípulos se han forjado sobre su futuro. Les va a hablar de un fracaso, de una muerte, de un abandono y también de una resurrección. Los discípulos no entienden. Pedro quiere oponerse.
y por 3 veces tiene que repetir el anuncio de su pasión. Los discípulos siguen sin entender y tratando sobre cosas tan ajenas a las enseñanzas de Cristo, como es discutir sobre quién es el mayor, quién es el primero. Es la tentación de todo hombre, y Jesús les dice qué primacía tienen que buscar. Si uno quiere ser el primero, que sea el servidor de todos. Estas palabras hay que interpretarlas a la luz del mensaje evangélico, no emplearlas como eslogan, como demagogia para adquirir prestigio, o como palabras que escuchamos para que las cumplan otros. Es algo mucho más profundo que muchos no van a entender. Con frecuencia, los seguidores de Cristo padecen algún tipo de persecución. La que ahora está padeciendo Juan es real y de mucho sufrimiento. Hoy, a los seguidores de Cristo, la persecución puede presentarse más encubierta, pero no menos dolorosa. En esta sociedad secularista, ambiciosa, competitiva y en algunos sectores descristianizada, donde priva el poseer cuanto más mejor, el disfrute a cualquier precio y el alcanzar las más altas cotas de poder a que cada uno pueda aspirar, hay que tener valor para manifestar sin complejos y con una vida comprometida con el Evangelio nuestra condición de cristianos, religiosos o sacerdotes, sin rebajar. Jesús es siempre nuestro ejemplo. No trato nunca de decir lo que a la gente le agradaba por ganársela. Dijo e hizo siempre lo que era la voluntad del Padre, y por eso sufrió la oposición, la persecución y la muerte. Juan está imitando a Cristo en este camino. A algunos les molestaba lo que decía, pero él era fiel a la enseñanza de Jesús y recibirá la bienaventuranza prometida por él. Los que parecen bienaventurados según el mundo, aquellos a quienes el mundo envidia, imita y admira, están lejos de la verdadera bienaventuranza de la que gozan aquellos a los que el mundo tantas veces desprecia y persigue, pero disfrutan de un gozo que el mundo no puede dar. Y esto es lo que está experimentando Juan, uniendo sus sufrimientos a los de Cristo. Su programa de vida es seguir a Cristo lo más posible, hasta llegar a configurarse con Él. Es necesario que nosotros aprendamos la lección enseñada por Cristo y seguida por Juan de Ávila con tanta generosidad. Todos tendremos que enfrentarnos al sufrimiento y a la cruz algún día. Vendrá del modo más inesperado, a través de sufrimientos físicos, psicológicos o espirituales, pero vendrá. Por muy dotados que estemos de facultades imaginativas, simplemente diremos qué cruz se nos depara. Lo mejor que podemos hacer es meditar la fuente de donde procede, tratar de comprender su relación con la cruz de Cristo. Después, cuando la cruz entre en nuestras vidas, podremos reconocerla y estar preparados para ella. Y esto es suficiente. Es una lástima que personas que han meditado el Evangelio no descubran en el sufrimiento, cuando éste les llega, la ocasión de participar en la cruz de Cristo. Y en lugar de aceptarlo, como vemos hace Juan de Ávila y todos los santos, se rebelan y se vuelven intolerantes, perdiendo la oportunidad de su vida. Llega su momento de gloria y ellas lo dejan pasar. No estaban preparadas para la cruz. Claro que no en todo suceso, ni en todo roce tenemos que pretender ver cruces. Hemos de ser objetivos y afrontar el hecho de que gran parte de nuestros conflictos no son reales o tienen la causa en nosotros mismos.
La extraordinaria grandeza del cristianismo no es porque nos proporcione remedios contra el sufrimiento, sino que ofrece perspectiva al hecho de sufrir. El cristianismo no nos preserva del dolor. El Evangelio no nos promete que no sufriremos. De hecho, Jesús nos deja muy claro que tenemos que perder nuestra vida, tomar la cruz y seguirle. La cruz es una realidad humana, pero el Evangelio le da sentido. Una vez que sabemos que el sufrimiento tiene una finalidad, o al menos una vez que podemos creer que tiene un significado, somos capaces de soportarlo mucho mejor. Este es el mensaje del Evangelio, que el sufrimiento no tiene por qué ser una pérdida. Las personas pueden amargarse por culpa del sufrimiento, pero también pueden llegar a ser maravillosas, y esto último es una gracia para los demás. El dolor puede hacernos más amables, más humildes, más comprensivos y dar una mayor fecundidad a nuestras vidas. Cristo en la cruz puede dar significado a nuestro sufrimiento. Millones de personas sencillas han encontrado la fuerza para soportar el sufrimiento en el simple hecho de sostener el crucifijo entre sus manos. Este es el cristianismo. La teología pagana dice: si eres hijo de Dios, baja de la cruz. El Evangelio dice: porque soy hijo de Dios, me quedo en la cruz. Juan de Ávila está practicando una humildad que en realidad es una locura de amor que sobrepasa toda ley. El amor del Padre se ha manifestado en el Hijo hasta el total anonadamiento. Jesús se ha hecho semejante al hombre a quien ama. En Jesús, Dios nos ha ofrecido la forma concreta de establecer su reino en la tierra. Jesús viene como Salvador a un mundo destrozado donde debe constituir el reino de Dios dentro de la libertad humana. Jesús y su mensaje fue rechazado en su vida, y lo será también hoy. Fue, al menos al exterior, derrotado y ridiculizado. Bajo la cruz se mofaban de este rey que carece de poder, que su mensaje no funcionaba. De igual modo, sus discípulos son ridiculizados. Por eso nos advirtió: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Y seguimos sin entender. Constantemente nos acecha la tentación de poner la confianza en las fuerzas humanas y medir el fruto en función del éxito aparente. No es esto lo que nos enseña Jesús con su vida, y hemos de seguir su camino. Hemos de predicar la humildad y abnegación en primer lugar con nuestra conducta. No es fácil seguir a Cristo. También Jesús sintió temor ante el sufrimiento y la muerte. Es natural que no amemos ni el dolor ni la muerte. Con todo, sabemos que en el sufrimiento que llegará, estamos junto a Jesús, semejantes a Él, unidos a su pasión salvadora como verdaderos discípulos. Así es como se puede llegar a ese nivel espiritual del que habla San Ignacio y que Juan está viviendo, de elegir insultos con Cristo cargado de ellos antes que honores. Ser estimado por vano y loco por Cristo antes que ser tenido por sabio y prudente en este mundo, para imitar y ser de verdad más parecido a Cristo nuestro Señor. Juan no busca ningún interés personal. Asemejarse a Cristo es su único anhelo.